El profeta Isaías es un profeta muy importante y es el que más habla en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de los evangelios, más de 21 veces está el profeta Isaías relatado. También en Isaías tenemos la parte muy importante y casi dogmática en el cristianismo, que es el nacimiento de Jesús de una mujer que era virgen. También está en Isaías. La lectura cristiana por momentos hace como un pick-up. Toma cosas que son importantes para ver la parte cristológica de Jesús. A diferencia de los evangelios que se construyen en un poco tiempo, y es muy importante en ese poco tiempo tratar de ver cuáles son las similitudes con el Antiguo Testamento para pasar de Jesús exactamente al Cristo. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, otra vez con el gran guía de turismo, Néstor Feller Hagadol, el grande. Hola Néstor. Gracias Sergio, de nuevo verlos aquí en la hermosa ciudad de la capital del Estado de Israel, acá en Jerusalén, en la ciudad antigua. Gracias por aceptar mi invitación y gracias porque me vas a ayudar a tocar un tema delicado, el que te pedí que toquemos, y me dijiste, vamos a tocarlo acá en Jerusalén, es el escenario ideal para hablar del tema, y el tema, amigos, de hoy es Isaías 53, en hebreo, Yeshayahu Nun Gimel. Y Néstor, tengo muchas preguntas para hacerte, y antes quiero aclarar de que en el momento de que ustedes, porque este video lo hago por pedido de ustedes, le piden a un par de judíos que hagan un material así, tienen que tener en cuenta de que los judíos criticamos todo, cuestionamos todo. Exactamente. No por mala onda, no por falta de tolerancia, no por intención de juzgar, sino que nosotros todo lo cuestionamos, así fuimos educados. Ustedes escucharon el concepto Gebruta. Gebruta es la forma en que los judíos estudiamos, que es una persona enfrente de otra, mientras se van cuestionando, debatiendo, y que se preguntan todo. No solamente eso, sino quiero recordarles a ustedes que a diferencia del cristianismo, en el judaísmo no hay un dogma, no es algo exacto que hay que creer sin eso, no. En el judaísmo hay normas determinadas y la gente discute esas normas, discute las posibilidades diferentes, todo. Absolutamente todo es discutible sin ningún tipo de problema, y en eso estamos. Así que tengan en cuenta de que lo que vamos a hacer es con respeto, sin ánimos de juzgar, para abrir mentes, para que ustedes, a vuestro pedido, sepan lo que nosotros los judíos pensamos sobre este capítulo de Isaías, que supongo que Néstor nos va a poner en un contexto mucho más grande. Yo ya lo conozco, pero antes te quiero preguntar, lo primero que me dice la gente, ¿por qué Isaías 53 no está en nuestra Biblia? ¿Por qué lo sacamos? Mira, yo no sé si lo sacamos o no lo sacamos, porque yo hasta hoy a la mañana antes de venir acá lo tenía. Entonces voy a abrir acá mi Biblia, la Biblia que utilizo, que está el Antiguo y el Nuevo Testamento, como se llama. Ok, está. Tenemos acá Isaías 53, Okay. Por lo tanto Está. no fue quitado. ¿Y por qué dicen que si es que está, es el capítulo prohibido, que no se lee en las sinagogas los sábados, en las Parashot Shavua, en la porción semanal? Eso es una mentira, se lee. Pero, ¿por qué No. se dice que no se lee? Pues se dice que no se lee porque como es el capítulo, la profecía de Isaías, donde habla de cómo será el Mesías y todo lo que sufrirá y quién es y muchas características que se lo junta con Jesucristo, con la parte cristológica de Jesús. Entonces, por lo tanto, dice que no se lee por miedo a entrar en algo que sería poner en dudas que el Mesías ya llegó. Pero no es así. La respuesta es más simple, porque la Parashat Shavua habla de la Torá y no de los profetas. Parashat Shavua es desde Génesis hasta la muerte de Moisés. Por eso no se habla, no se lee los sábados. O sea, hay que tomar en cuenta que una cosa es la Torá y lo que continúa después. Eso se llama Tanaj, es decir, lo que llamarían el Antiguo Testamento. Ok, ¿qué te parece si debatimos el tema mientras caminamos? Adelante. ¿Dónde empecemos. estamos? Estamos en Buenos días. la ciudad de Jerusalén, en la llamada ciudad antigua de Jerusalén, que es el barrio amurallado. Y en esta ciudad antigua de Jerusalén hay mucha cantidad de personas, viven mucha cantidad y vamos a verlo eso. ¿Okay? ¿En qué barrio estamos? Estamos en el barrio judío. ¿En el barrio judío? La ciudad antigua de Jerusalén tiene 4 barrios. Un barrio judío, un barrio armenio, un barrio musulmán y un barrio cristiano. Que no es que se separan en forma tajante, cortante, sino cada barrio es diferente. En cuanto un poco a la fisonomía, no hay ningún problema de pasar de un barrio a otro.
La única gran diferencia es el barrio judío. ¿Por qué motivo? Recordamos que hasta el año 1967 la ciudad de Jerusalén toda estaba dividida. Había una parte moderna y una parte antigua. La parte moderna estaba Israel y la parte antigua, después de la guerra de la independencia, quedó en manos de Jordania. Y en el año de 1977, cuando Israel ocupa la parte antigua, y entonces tiene ya posibilidades de comenzar a excavar y hacer excavaciones arqueológicas. Pero como la ciudad estaba dividida en 4 barrios, el único barrio que tenía propiedad de los judíos, del cual fueron expulsados, pues los judíos vivían acá desde hacía cientos y cientos y miles de años. Por lo tanto, el único barrio que tuvo posibilidad de excavarlo en forma total fue el barrio judío. Ok, pero nuestro tema es Isaías 53. Y en eso Tengo un par de preguntas para hacerte, pero si querés hacer una introducción. Antes de hablar de Isaías 53, es importante hablar, Sergio, creo yo, primero, ¿quiénes son los profetas? ¿Ok? Los profetas son personas muy importantes en el Antiguo Testamento. Y si hablamos de la Torá, el único profeta es Moisés, que es el gran profeta, el profeta de los profetas. Pero cuando hablamos del Tanaj, es decir, de todo lo que son los libros que llamaríamos el Antiguo Testamento, los profetas son personas muy peculiares. Primero porque son escogidos por Dios. Los profetas no son de familia, a diferencia de reyes o de sacerdotes, que son de familias sacerdotales o familias reales, que de ahí sale, digamos, los que van a continuar. Profetas no, los profetas son escogidos por Dios. Pero si yo escuché que hay cursos para ser profetas ahora en algunos lugares. Yo también lo he escuchado, en algunos lugares en Latinoamérica hasta hay escuelas de profecía que realmente no puedo decir exactamente hasta cuándo eso es útil o tiene que ver con lo que nosotros llamamos profetas del Antiguo Testamento. Pues hoy en día ya no existen profetas como existían antiguamente. Otra característica importante de los profetas, y eso sí es importante decirlo, es que los profetas tienen algo muy especial. Son personas que se juegan la vida, porque realmente ponen en peligro su propio cuerpo cuando le dicen al rey cosas que al rey puede que no le gusten, a diferencia de profetas de otros pueblos, filisteos, fenicios, caldeos, en Babilonia, que los profetas de ellos eran seres totalmente, en Egipto, aduladores del rey. Los profetas judíos nunca fueron aduladores de los reyes. Totalmente lo contrario, se jugaba la vida. Todos los profetas de Israel totalmente se jugaban la vida en ese sentido. Eran personas que venían a anunciar lo que Dios quería para que lo transmitan al pueblo. Eso lo tenemos en todos. Y algo muy importante, los profetas venían a denunciar las atrocidades que podían cometer los reyes. Recordamos Juan el Bautista, que a pesar que no es un profeta para el pueblo judío, sí lo es para el cristianismo, diciendo que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. A mí me gustaría más colocar a Juan Bautista como una bisagra, como un profeta que, si bien entraría dentro de una última etapa, no está en el Antiguo Testamento. Pero no solamente Juan Bautista, por ejemplo Daniel. Daniel es un profeta muy importante para los cristianos y no es un profeta para nosotros. O sea, hay que tomar en cuenta entonces que los profetas se juegan la vida, renuncian a todo lo que tienen. Juan Bautista era una persona que podía haber tenido mucho dinero porque era una familia sacerdotal y renunció a todo. Y se dedicó a denunciar y a anunciar la llegada de Jesús en este caso. ¿Profeta es una persona que soñó con Dios, tuvo una visión, lo vio en persona? ¿Quién es? No, los profetas son personas que no es que sueñan, son personas que tienen una posibilidad en un momento determinado de entender construcciones diferentes para tomar en cuenta qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si volvemos a Isaías, Isaías era una persona muy acercada al poder. ¿Por qué? Porque él entraba sin ningún problema hablando con los reyes como una persona que era conocida dentro de la casa real. Y en la época de Isaías fue una época muy importante en luchas en imperios muy grandes. El imperio asirio, el imperio babilónico que estaba ahí tomando en cuenta. Y se toma en cuenta que estuvo también con diferentes reyes que fueron cambiando sucesivamente de la casa en Cuatro Judá, reyes. En Judá. Uziau, Yoram, Hizkiau. ¿Cómo es eso? Y Yotam. Porque él logró estar con todos los reyes y mostrarles lo que había que hacer y con quién había que hacer pactos.
interesante. En hebreo, el profeta Isaías es Ishayahu, que tiene la misma fuente en su nombre de Jesús, Yeshua, el Salvador. ¿Ok? Entonces, el profeta Isaías es un profeta muy importante y es el que más habla en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de los evangelios, más de 21 veces está el profeta Isaías relatado. Ahora, como historiador, como guía, como persona que toma en cuenta, digamos, los descubrimientos que se van haciendo alrededor de los textos sagrados, podemos hablar que no hay un Isaías. No hay un Isaías, a pesar que en el Nuevo Testamento también hablan siempre de un solo Isaías, y hay un libro llamado el libro de Isaías. Podemos decir que hay 2 o 3 Isaías. ¿Por qué? Porque el Isaías histórico, el llamado el primer Isaías, es del capítulo 1 hasta el capítulo 39. Del capítulo 40 en adelante, ya hablamos de otro Isaías porque habla en formas diferentes, con terminología diferente, y ya no estamos hablando del Isaías número 1 del siglo VIII ante nuestra era, de la época de los asirios. Estamos hablando ya de un Isaías que él nombra perfectamente a Ciro, el comandante persa, que le permite a los judíos retornar de Babilonia. Por lo tanto, estamos hablando ya de 200 años después, de otro Isaías, que posiblemente sean o alumnos o personas que en forma anónima decidieron colocar sus textos en lo que llamamos Isaías. Y cuando hablamos de Isaías, hablamos de uno de los 4 profetas mayores. Mayores también por la cantidad de capítulos. Sí. Es el que más largo es, tiene 66 capítulos, que es enorme para cualquier otro profeta, que algunos tienen 2 o 3 capítulos solamente. Una pregunta. Ahora, sí. Cuando termines. Entonces, acá es importante algo tomar en cuenta, que para poder, cuando nosotros decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo decimos ya con un vocabulario que es cristiano. Tendencioso. Claro, que es tendencioso, que decimos un vocabulario que no es el que usamos los judíos. Los judíos nunca decimos Antiguo Testamento, pues hay uno solo, es el que nosotros llamamos Tanaj. Y ya el Tanaj y Antiguo Testamento ya es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque hay libros en el Antiguo Testamento, es decir, el Testamento cristiano, que es diferente del Tanaj. Por ejemplo, Macabeos es un libro que es canónico para los cristianos, no lo es para el pueblo judíos. Daniel es colocado como profeta cuando para los judíos no lo es. El orden es diferente. Para nosotros Daniel es el último de los personajes, porque Daniel está en el comienzo de la revuelta macabea. Y ahí podemos decir que se termina la Biblia para nosotros desde el punto de vista histórico. Y la Biblia es un conjunto de libros que se desarrolla desde el punto de vista histórico desde el comienzo, digamos, desde los comienzos de los comienzos hasta la época del segundo siglo antes de nuestra era, que estoy hablando de la época de los macabeos. Pero, ¿cuándo se lo escribe? Como lo tenemos hoy en día, ¿cuándo se lo escribe? Se lo escribe solamente cuando se regresa de Babilonia. O sea, en el siglo VI, cuando los pueblos judíos regresan de Babilonia y se da cuenta que si no escribe, o sea, en un texto que esté redactado, si no escribe lo que se tenía de memoria, pues iba a ser muy difícil poder continuar transmitiendo esta información para las generaciones venideras. Y entonces, en el siglo VI se comienza a escribir cosas antiguas, es decir, que en el siglo VI se empieza a escribir elementos históricos o crónicas anteriores. Ya nos damos cuenta que acá hay una tendencia. No es cuestión de malo o bueno o errado, simplemente que yo estoy escribiendo algo que no pasó en mi época, pasó mucho antes. Por lo tanto, ya tengo, digamos, una diferencia grande. Estamos hablando hace 15 minutos y no tocamos todavía el tema que yo quería tocar, que es Isaías 53. Okay. ¿Cuándo vamos a llegar? Ahora llegamos, de aquí a poco llegamos a Isaías 53. Déjenme decir esto último. Cuando un judío lo lee, se coloca unos lentes y lee algo. Cuando los cristianos se colocan, para leer el mismo texto, un cristiano se coloca los lentes, leen otra cosa. No es que es algo bueno, algo malo, algo que existe, algo que no. Es diferente. Por ejemplo, les voy a contar. Una vez alguien me dice, mira, si tú agarras y lees solamente el Antiguo Testamento y no lees el Nuevo Testamento, es como viste en una película solamente el comienzo, pero no sabes cómo termina. En cambio,
Si lees el Nuevo Testamento solamente y no lees el comienzo, es decir, el Antiguo Testamento, es como que vistes el fin de la película, pero no sabes cómo comienza. Entonces habría que leer todo para tener el contexto total. Así un cristiano lo lee. Pero los judíos no, leemos solamente el Antiguo Testamento, porque ahí nosotros nos fijamos. Pónganse a pensar, es como que cada nueva religión, hablamos de, en este caso, judaísmo, cristianismo, de dos religiones monoteístas, dos religiones abrahámicas, dos religiones con textos en algunos lugares similares y en otras diferentes. El Nuevo Testamento no existe para el pueblo judío. Cada nueva religión puede mirar lo que había antes. Nunca puede saber lo que viene después. Por lo tanto, Jesús no está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se cierra antes. Segundo, los cristianos que están como nuestros hermanos menores ven hacia abajo y encuentran el judaísmo y lo encuentran de forma total y le agregan el Nuevo Testamento. Perfecto. Por lo tanto, Jesús está en los textos sagrados. Pero después viene otra religión, que es el Islam. Y no hay casualidades de lo que estoy diciendo. El Islam llega y, por supuesto, para el Islam no solamente Moisés es un profeta importante para ellos, sino también Jesús, porque miran para abajo, pero no pueden mirar para arriba. Entonces, es lo mismo que cuando un cristiano le pregunta a un judío, ¿quién es para ti Jesús? El judío va a decir, no sé, porque no está en mi texto. Y si le preguntas a un cristiano, ¿quién es Mahoma? ¿Qué te va a decir? No sé, pues no está en mi texto. Quiero que entiendan entonces esto que es muy importante. Y ahora sí, vamos a hablar de Isaías 53. Baruch Hashem. Los hermanos cristianos dicen de que Isaías 53 trae evidencias de que se refiere al Mesías, más específicamente a Yeshua ben Miriam o ben Yosef, Jesús. Y no hay forma de ver esa profecía de Isaías de otra manera, a pesar de que la escribió 800 años antes, si es que la escribió él. También en Isaías tenemos la parte muy importante y casi dogmática del cristianismo, que es el nacimiento de Jesús de una mujer que era virgen. También está en Isaías, y también cuando Isaías lo escribe, no se está refiriendo a María. Se puede tomar que sí estaba refiriendo, está bien, pero no lo dice en forma concreta. Entonces, cuando Isaías lo escribe la profecía y todo lo que él dice en relación, la 53 exactamente a el pueblo de Israel, que todo lo que el pueblo de Israel va a sufrir y lo que el pueblo de Israel va a sentir en relación a los nuevos imperios que estaban llegando, en este caso el imperio de Asiria. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Como siervo sufriente se refiere al pueblo de Israel, porque no estamos hablando de una persona en forma directa. No digo que no se puede entender de otra manera, por supuesto que se puede. Y eso es algo muy importante. Como estábamos diciendo antes, Sergio, nosotros tenemos que respetar absolutamente todas las posibilidades. Pero yo quiero mostrarles a todos, como tú lo haces también, nuestra postura. Nuestra postura, no tanto postura, sino las posibilidades diferentes que tenemos de interpretar el mismo texto. Ok, y la única intención, por lo que hacemos, es porque nos pidió la gente. El capítulo 53 de Isaías no se puede analizar sin entender el contexto de un capítulo antes y de un capítulo después, pero nos fuimos tanto de tiempo que vamos a centrarnos en el 53. Okay. En un momento, en el capítulo 3, dice que se trata de una persona, Tzadik Meune dice, Mira, que es una persona enferma, separada, sufrida. Una persona sufrida, una persona doliente. Jesús no era una persona doliente. Por supuesto, sufrió por todos nuestros pecados en la cruz. Pero no es una persona como Tzadik Meune, y así está escrito en hebreo, que significaría una persona doliente, una persona que tenía enfermedades. ¿Por dónde vamos? Por otra parte, habla también en el capítulo 53, habla, digamos, que será enterrado entre... Sí, espera. Okay. ¿Terminaste de responderme al versículo 3? ¿Ah? Sí. Ok, cuando dice de que tendrá hijos y vivirá muchísimos años, según lo que yo tengo entendido, él vivió solo 33 años.
Hijo no tuvo. Y hijos, la otra vez lo dije en un video, no lo dije como afirmación, lo dije como suposición porque en ninguna Biblia está escrito de que no tuvo y me mataron los hermanos cristianos, pero ok, O sea, digamos que no tuvo, entonces se está contradiciendo esta profecía de Isaías. Totalmente. O sea, no es que contradice la profecía, simplemente que hay también la lectura cristiana por momentos hace como un pick-up, toma cosas que son importantes para ver la parte cristológica de Jesús y no contradecirlo con otros elementos que no van juntamente con esa búsqueda. Entonces, ¿cómo relacionas eso con nuestra postura que está hablando del exilio de Babilonia y del pueblo de Israel? Es el pueblo de Israel, es suficiente, todo el sufrimiento que tendrá en esas luchas entre diferentes imperios. Recordemos que también la profecía de Isaías, más adelante a partir del 50, también nos habla de la caída del imperio babilónico, sobre los filisteos, sobre el pueblo asirio, el pueblo de Amón, de Damasco. Habla de mucha cantidad, digamos, de elementos internacionales y el sufrimiento del pueblo judío en todo ese contexto. Ok, en el capítulo 7 dice que cuando lo maten no dirá una sola palabra. Yo creo que también, con lo que tengo entendido de lo que los hermanos cristianos me enseñaron sobre Jesús, y en especial todo lo que tú me vienes diciendo, que no fue exactamente así como murió Jesús. Jesús, cuando muere, aquel día viernes a las 3 de la tarde, Jesús en ese momento abre su boca, primero habla con los ladrones. Recuerden que le dice a un ladrón, bueno, que tú tendrás, es el primer santo de alguna manera, tú tendrás lugar conmigo de aquí a poco en los cielos. Es decir, que habla con el ladrón. Y por otra parte también él dice, Elí, Elí, lama sabachthani, que en arameo es, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Uy, mira quién está. Sivan Rahab. Sí. Chag Sameach Sivan Rahab. ¿Sabes quién es? Sí, por supuesto, una periodista muy importante. Sí. Muy interesante. Para Sata Shawua, para las mujeres. Que era totalmente gironí, que Hazar Chihuahua. Hola. Te estoy filmando, ¿eh? Perfecto. ¿Tu mamá te deja? ¿Ah? ¿Tu mamá permite que te filme? No, es que te conozco y te sigo por YouTube. ¿Cómo te llamas? Es la primera vez que te veo personalmente. ¡Wow! ¡Qué honor! ¿Cómo te llamas? Ariel Gershoni. Ariel Gershoni. Ariel Gershoni. ¿De dónde eres? Colombia, ¿De qué parte? ¿De Colombia? de Bogotá. Y te vi en una foto con mi hijo. Él me envió una foto. Mándale saludos a tu hijo. Sí, muchas gracias. Yohanan, Acá te está mando la cámara. saludos. Yohanan, hijo mío, sé que estás allá en Colombia, feliz en la comunidad. Y te envío saludos desde Jerusalén, desde la ciudad vieja de Jerusalén. Bueno, un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Bueno. Chag Sameach. Chag Sameach. Y ala. Disculpa. Ah, ¿a ti también te conocen? Ok. Varias pausas. Pero así son los videos aquí. ¿En qué estábamos? Estamos hablando de dónde podemos encontrar diferencias entre lo que dice el texto y cómo los cristianos lo ven, que representa a Jesús. No, dijimos que cuando lo maten iba a decir una palabra. Exactamente. Y él dijo, no solamente habló con el ladrón en este caso, sino también él dice, ¿por qué Dios me abandonaste? Pero en el momento que lo cuelgan, lo crucifican, ¿ahí él cierra la boca, deja de hablar o sigue hablando? ¿Hay testimonios de eso? No, o sea, No dice nada cuando está crucificado. No dice nada, lo crucifican. El versículo 9 dice de que él será enterrado entre pobres y ricos. Y yo lo que tengo entendido, no importa si es la versión de los protestantes evangélicos del Jardín de la Tumba, o dicen que hay 7 lugares posibles donde fue enterrado, pero nunca lo veo en ningún cementerio entre pobres y ricos. Siempre lo veo en lugares de ricos, No, de alguien que le prestó una... En realidad es cierto. No es entre. Se puede decir que cuando José de Arimatea, que era una persona adinerada, construye una tumba para la familia de él y esa tumba nadie la había usado, se la da a Jesús, podemos decir entonces que Jesús fue enterrado en una tumba de ricos, no entre ricos.
porque esa tumba era O una entre tumba pobres. vacía o entre pobres, en absoluto. ¿Y cómo se podría hacer esa analogía con lo que estamos hablando del exilio y el pueblo de Israel? ¿A qué se refieren que vamos a ser enterrados entre ricos y pobres? Eso quiere decir que en la analogía que hace el pueblo judío en esa parte, se está refiriendo que no importa la diferencia de tu calidad en esta vida, cuánto dinero lograste y cuánto material lograste tener, todos terminaremos de la misma manera. Del polvo venimos y al polvo regresamos. Todos por igual. Entiendo. En los cementerios judíos no existen parcelas para unos y para otros. Es verdad eso, es verdad. Entonces, si tenemos que empezar a cerrar la idea, a concluir, mientras seguimos paseando por el barrio Yo quiero judío. cerrarlo de alguna manera, si me permiten, ¿ok? Modestamente, cuando hablamos de los textos judíos, lo que llamamos Antiguo Testamento, y en realidad prefiero más llamarlo Tanaj, estamos hablando de una construcción de mucha cantidad de libros, de mucha cantidad de momentos históricos que abarcan desde, si podemos llamar así, desde el comienzo durante muchísima cantidad de siglos. Y las mismas palabras, los mismos acontecimientos se fueron cambiando de acuerdo a las necesidades culturales, sociológicas del pueblo judío. A diferencia de los evangelios que se construyen en un poco tiempo, y es muy importante en ese poco tiempo tratar de ver cuáles son las similitudes con el Antiguo Testamento para pasar de Jesús exactamente al Cristo. Entonces necesitas en un texto que sea mucho más literal que lo que es el pueblo judío. El pueblo judío, los textos que tenemos son menos literales y más explicativos, más de interpretativos. Ajá. Y ni que hablar cuando hablamos de traducciones, ¿Qué? que en italiano dice traducciones, traición, Exactamente, siempre. una traducción es una traición, sin duda alguna. Incluso para los judíos, yo siempre digo que incluso nosotros los judíos, cuando traducimos el Tanaj del hebreo al español, le ponemos un toque, lo infectamos un poco, no sé cómo decirlo. No, es correcto. Exactamente. Hay que tomar en cuenta que algo increíble. ¿Y a qué voy? Voy a algo que ustedes seguro conocen y escucharon. Los rollos de Qumran. La importancia que tuvo el rollo de Qumran es algo único. ¿Por qué? Porque tenemos un rollo que tiene que ver exactamente el Antiguo Testamento. Isaías es el que más aparece en el rollo de Qumran. Lo estudiaban muchísimo. Ajá. Isaías. Sí. Y exactamente lo que es el texto de Isaías del siglo I, II, antes de nuestra era, exactamente como el que tenemos hoy en día. ¿Eso qué significa? Que no se perdió nada, ni una letra. Todo continúa exactamente igual. Es decir, tenemos la misma palabra, pero las interpretaciones las fuimos cambiando. Ajá, todos. Ya sea judíos, cristianos o musulmanes. Exactamente. La narrativa es diferente, teníamos que formar una narrativa para acercar fieles, para convencer fieles, y en asuntos de fe no se puede discutir. Nosotros siempre tenemos que decir de que en asuntos de interpretaciones todos tenemos razón. ¿Por qué nos taparon la vista esta hermosa? Ay, vení, vamos a verla desde ahí. Quería, mira, no sé si fue Mira qué tu intención belleza. o no, pero que terminamos con una vista maravillosa, un Y día en un día espectacular, hermoso. a pesar de que estamos en pleno otoño, ¿eh? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo de acá, ya nos estamos acercando a la zona de Sagrada. No donde entremos porque donde ahí hay está seguridad. El muro de los lamentos, y donde tenemos acá el domo de la roca, el lugar donde estaba el templo. Ok, que seguramente Isaías estuvo por acá profesando, por Totalmente, supuesto. él totalmente, estuvo adentro del templo también, estaba alrededor, no sé hasta cuándo, pero sí es cierto. Ok, Néstor, ¿qué hacemos? Bueno, quiero saludarlos y no se olviden de inscribirse a mi canal. Sergio, de a poco lo estoy construyendo, el canal mío, donde tengo muchas cosas interesantes y juntamente con ustedes quiero saltar hacia adelante y que ese puente que estamos haciendo sea un puente realmente de conocimiento. Te agradezco a ti, Sergio, agradezco a ustedes. Inscríbanse en mi canal, no les cuesta más que inscribirse, like, es gratis y de esa manera me hacen crecer a mí y yo juntamente con ustedes. Buenísimo. Y yo, a ver, acá estoy. Quiero decirte a ti gracias, Néstor, y a la gente que se quedó hasta este momento. ¿Cuánto hace que estamos filmando? Más de 30 minutos con nosotros aquí. Espero de que hayan entendido de que así trabajamos los judíos, así formamos nuestro judaísmo, así formamos nuestra ideología, nuestra tradición, Nuestra identidad. criticando nuestra identidad, criticando siempre cuando hay dos judíos.
3 opiniones, ¿verdad, Jorge? Exactamente, Pedro. Bueno, y si les gustó este material, no se olviden de regalarnos un me gusta. Como dijo Néstor, a ustedes no les cuesta nada, para nosotros es un montonazo. Shalom, amigos.